Buenos días a todos ustedes que nos están viendo a través de esta plataforma vía Facebook. Agradecemos al Señor porque hoy es un día especial. Es un día en donde alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de que, gracias a Dios por la Iglesia Bautista Jesús es el Camino. Como iglesia estamos congregados para honrar al Rey de Reyes. Y estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Qué importante es que los varones, esos hombres de valor, sigan adelante, que se sigan preparando para servir a su Señor, que tomen el arado fuertemente y que no miren hacia atrás. En esta iglesia damos gracias a Dios porque hay hermanos que se están preparando para predicar, no solamente en sus familias, ya que el principal ministerio que tenemos varones es nuestra familia. Si hemos de predicar con el ejemplo, empecemos con nuestras familias. Y por supuesto hay ministerios específicos que tienen que ver con la congregación, muy importante, hermanos, que sigan preparándose. Saludamos cordialmente a los hermanos que están reunidos, me decían, allá en Texas. En Fort Worth, familiares, hermanos en Cristo que están en Fort Worth, me comentaban que estaban listos en un lugar específico para escuchar la predicación. A todos ustedes les saludamos cordialmente y oramos para que la predicación de esta mañana les sea de mucha bendición. Hermanos, quiero ceder este lugar, este púlpito, para que se nos predique la palabra de Dios por medio de Pascual, hermano Pascual, que tiene tiempo preparándose. Y sin duda, hermanos, cuando alguien está aquí al frente y abre las escrituras, en ese momento ya el Señor está derramando bendiciones. Así es de que, Pascual, que Dios te use en esta mañana y adelante. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Vamos a poner el tiempo para no tardarme más que lo necesario. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Para qué pongo el tiempo entonces? Vamos a ver el tema del día de hoy. El día de hoy que tenemos por compartir una vida de triunfo. Una vida de triunfo, y es así como nuestro Dios nos quiere llevar en el transcurso, en el andar de esta vida, una vida de triunfo. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias, Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2:14. La palabra de Dios dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, por la oportunidad, mi Señor, que tú nos das, Padre, de abrir las Escrituras, Padre, y recibir el consejo, mi Señor, que tú nos quieres dar, Padre misericordioso. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, y que se haga solamente tu voluntad, Padre misericordioso, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Para poder obtener un triunfo en las cosas que hacemos, para podernos llevar ese galardón, se requiere de conocimiento de lo que estamos haciendo. Y no solamente eso, sino que también se requiere de esfuerzo, dedicarnos por completo, y también de cumplir algunos requisitos que también se nos piden. Tenemos que cumplir con esos requisitos como entrenamiento para poder llevar a cabo lo que se nos está pidiendo o lo que queremos lograr, para poderlo llevar todo con éxito. Así es como la palabra de Dios quiere llevarnos en esta vida de triunfo en triunfo. Pero para esto vamos a ver qué es lo que significa triunfo. Triunfo es un reconocimiento de palabra que se da en señal de victoria o como un premio por haber ganado una competición o haber obtenido uno de los mejores lugares, por haber obtenido una victoria.
Pero para esto, ¿qué podemos decir de victoria? Victoria es un término originalmente aplicado a la guerra, dado al éxito alcanzado en el combate personal, después de las operaciones militares en general, en cualquier competencia. Resumido todo esto quiere decir que triunfo es sinónimo de victoria o de éxito en un desempeño o acción, por lo general, ya sea deportiva o militar. Lo que logramos trabajando con todo nuestro empeño y así alcanzar el éxito o la meta que hemos deseado. Pero sabemos una cosa, que Dios es el que nos da a cada uno de nosotros esa victoria, ese éxito. No es por nosotros mismos, ni por nuestra inteligencia, ni por lo bueno que somos. Es Dios quien nos da esa gracia, nos da ese éxito, nos da esa victoria que nosotros queremos alcanzar. Vemos en las Escrituras que Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo, como lo dice Pablo aquí en 2 de Corintios 2:14, y es el texto que vamos a estar analizando el día de hoy. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice el 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Estos pasajes nos están hablando de que Dios nos lleva en una procesión triunfal y que nosotros no vamos voluntariamente. Es Dios mismo quien nos está llevando en esa procesión triunfal, en ese andar, en ese camino, en esa vida que Dios nos quiere llevar. Vemos en las Escrituras una de las entradas triunfales cuando Jesús entró a Jerusalén, donde la gente le dio buen recibimiento en ese entonces, cortando ramas de los árboles y poniéndolo donde iba a ir pasando Cristo en ese momento. Cristo estaba haciendo esta entrada triunfal en Jerusalén antes de su crucifixión. Lo vemos ahí en Marcos. Vamos a ver ahí Marcos 11, el Evangelio de Marcos, sin perder 2 de Corintios, Marcos 11. Ahí vemos que decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice Marcos 11, dice el 9, bueno, del 1 dice: dice, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Cristo Jesús iba a entrar montado en un pollino, en un burrito pequeño. Él iba a entrar donde nadie se había montado, solamente él. Iba a ser la primera vez que iba a ser montado por el Señor. Y la gente de la ciudad le decía: Hosana, Hosana, salve, o era un saludo. Hosana también es una expresión de aclamación o admiración. Es así como lo vemos, que estaban ellos aclamando a Dios, lo estaban alabando, lo estaban adorando. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dice más adelante. Dice el 6, entonces ellos le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es una entrada triunfal que se muestra aquí en la palabra de Dios,
También vemos otro ejemplo de las entradas triunfales cuando al rey Saúl se le daba miles y 10,000 al rey David. Vamos a verlo ahí así rapidito en 1 Samuel 18:6. 1 Samuel 18:6. Primer libro de Samuel. Primera de Samuel 18:6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Esto es una manera de cómo se hacían las entradas triunfales después de haber obtenido una victoria. Como podemos ver en este pasaje, esta era una entrada triunfal por haber obtenido la victoria. Y para esto era todo un desfile por las calles principales de la ciudad. Vamos a ver lo que dice en 2 Corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Vamos a volver a este pasaje, el cual vamos a estar analizando. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios, ya se me perdió, se me pasó ponerle el separador ahí. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Porque para Dios somos, el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas. Una pregunta: ¿quién es suficiente? Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso triunfal de Cristo, y que por medio de nosotros, a donde quiera que vayamos, nos usa para dar a conocer el Evangelio, el cual se esparce por todas partes como aroma agradable delante de Dios. Doy gracias a Dios porque nos hace participar. Dios nos hace participar en el triunfo de Cristo, y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, el mensaje de salvación, para que así todos le conozcan y lo reconozcan a Jesús como su Salvador. Anunciar las buenas nuevas de salvación es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume agradable. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a nuestro Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. Así lo dicen las Escrituras. ¿Quién es capaz de cumplir la tarea que Dios nos ha dejado? Es una pregunta. ¿Quién es capaz de cumplir la tarea que Dios nos ha dejado? Sabemos que Dios es el que nos capacita. Y si Dios nos capacita, todos somos capaces de cumplir con esa tarea, con ese mandato que Dios nos ha dejado. Como recordemos en su momento aquella niña de escasos 6 años que testificó a su papá del Evangelio de salvación, y su papá aceptó a Cristo como su único Salvador. Muchos de ustedes, o la mayoría, la conocemos a esa niña. Pero vamos a recordar una frase. Tal vez no nos acordemos de todo lo que hablamos aquí, pero mínimo he perdido esta frase que dice: gracias a Dios que siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Esa es una frase para recordarla. Gracias a Dios que siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Esta frase es un indicativo
para poder acordarnos de todo lo que se habló. El cuadro que Pablo aquí nos presenta es realmente dramático. Pablo estaba diciendo que la predicación del Evangelio era como una entrada triunfal. La imagen que procede del contexto romano, cuando uno de los emperadores romanos, por alguno de sus grandes generales, salía a la guerra, más allá de sus fronteras, probablemente a un país de Europa, o quizás alguna nación del lejano oriente o de África, por lo general obtenían una victoria tras victoria. Era un país muy poderoso, Roma en aquel entonces. Siempre resultaba victorioso en sus campañas militares. Entonces ellos, al regresar de conquistar aquel país, tenían una entrada triunfal a la ciudad de Roma. Se ha dicho que a veces la entrada triunfal comenzaba desde muy temprano en la mañana y acababa hasta muy noche, hasta altas horas de la noche acababa esa entrada triunfal. Ahí se podía ver al conquistador romano trayendo los animales y el botín capturado del enemigo. Ahora, en este contexto, Pablo está diciendo, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Esta es una afirmación extraordinaria. Uno no puede perder si está unido a Cristo. Como dijo Pablo, que Cristo siempre nos daría la victoria. Pero podríamos preguntarnos, alguno de nosotros, imagínense que Pablo estuviera aquí diciéndonos eso y le dijéramos a Pablo, pero un momento, Pablo, ¿una victoria, Pablo? ¿Y siempre? ¿Y en todo lugar? Sabemos, Pablo, que has tenido éxito en Éfeso. Pablo, has tenido éxito en Éfeso, pero en Atenas recordemos que tú discutías con los judíos. Por 3 sábados estuviste discutiendo con ellos en sus sinagogas. Recordemos eso. Vamos a ver ahí Hechos 17, lo que dice ahí. Hechos 17. La pregunta que nos haríamos nosotros: ¿cree usted que Pablo ha triunfado en ambos lugares? Esa es la pregunta que nos haríamos. ¿Cree usted que Pablo ha triunfado en ambos lugares? Vamos a ver qué dice ahí Hechos 17. Hechos 17, 4. ¿Lo leemos, hermanos? Muy bien. Y de los griegos piadosos, gran número, o sea que muchos. Y mujeres nobles, no pocas. Al decir no pocas, quiere decir que eran la mayoría, tanto griegos como mujeres nobles. Eran la mayoría. Ellos aceptaron el plan de salvación que Pablo les estaba presentando en esa discusión que tuvo ahí en Atenas. Sabiendo que no todos aceptarían el Evangelio, pero la mayoría sí aceptó. Porque Dios es quien da la victoria. Aquí se muestra que el conocimiento emanece, porque los judíos tenían mucho conocimiento. Y lo vemos más adelante allí en Berea. En Berea ellos fueron más nobles, fueron más de, a ver, dime qué traes y vamos a ver si es cierto lo que tú me estás diciendo. Así estaban en Atenas, más adelante lo podemos leer en casa. Ellos eran conocedores, porque el creer en Cristo no es por conocimiento, es por fe. Es por fe. Luego Pablo dice, y por medio de nosotros se esparce por todas partes la fragancia, es decir, el dulce incienso de su conocimiento. Quizá nosotros habríamos insistido y le hubiéramos preguntado a Pablo, si lo tuviéramos de frente a nosotros, ¿cree usted que obtiene una victoria cuando nadie viene a Cristo? ¿Cree usted que se obtiene una victoria, Pablo?
Seguramente Él nos respondería que sí. Otra vez Él nos respondería que sí. Porque nosotros estamos cumpliendo la labor que Cristo nos dejó de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y la decisión que la persona o las personas tomen ya no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es solamente ir y predicar el Evangelio. Ya la decisión es personal de cada quien. Sabemos que el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado. El Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado y nosotros no vamos a convencer. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Nosotros solamente lo que hacemos es anunciar las buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos, de que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día. Ese es el mensaje de salvación que nosotros llevamos a las personas. Dice 2 Corintios 2:15. Vamos a rezar nuevamente ahí. 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En la procesión de la entrada triunfal marchaban los que iban a ser liberados y aquellos que iban a ser ejecutados. En ese desfile estaban todos presentes. El 16 dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Dice aquí. O mejor dicho, ¿quién está capacitado? Tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Es Dios quien nos capacita. Tenemos al Espíritu Santo que nos hace recordar todas las cosas que hemos escuchado, que hemos leído, que nos han enseñado por medio de las predicaciones. Pero también sabemos que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es por eso que invitamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, que se acerquen a escuchar de la palabra de Dios, sobre todo en las iglesias donde se predica el verdadero Evangelio de Cristo, donde se predica la palabra, solamente de las Escrituras. Hay mucho texto, hay mucho contexto, hay mucha información que podemos nosotros recibir, o que estamos recibiendo de la palabra de Dios, directamente de la palabra de Dios. Así es que lo que nosotros debemos de saber, o más bien lo que nosotros estamos predicando, es de que solamente en Cristo hay salvación. Y esto es suficiente para testificar a los demás. Vamos a ver lo que dice ahí Hechos 4:11. Hechos 4:11. Vamos a ver si es cierto lo que estamos aquí afirmando con la palabra de nuestro Dios. Dice Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, no hay ninguna iglesia, no hay ninguna religión, no hay ningún credo, solamente en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Seguramente en ese momento Pablo se sentía angustiado, porque cuando dijo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? El privilegio más grande en el mundo es difundir la palabra de Dios. Ese es el privilegio más grande que nosotros podemos tener. No hay una tarea más honrosa que esta. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una tarea más honrosa que esta?
porque Cristo siempre nos da la victoria, siempre nos hace marchar triunfantes. Cuando se está predicando el Evangelio a multitudes y aceptan a Cristo, esto es maravilloso. Esto es maravilloso que muchos se conviertan al Señor. Y esto lo hemos visto, lo hemos constatado ahí en Hechos 4:4. Ahí donde estamos, Hechos 4:4. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Era como 5,000. Imagínense hoy en día que se puede reunir una gran campaña y una cantidad de hombres. Aquí no está contando mujeres, aquí dice exclusivamente hombres, no dice niños ni jóvenes, dice hombres. 5,000. Qué hermoso sería. Si con uno nos da mucho gusto, ahora con una multitud de ese tamaño, si a nosotros nos da gusto, contigo más a nuestro Dios. Hay gozo en el cielo, dice la palabra de Dios. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así es. En estos casos uno puede ver el triunfo, la esencia del Evangelio a través de la muerte de Cristo. Las personas pueden recibir la vida eterna, ya que el aroma de la palabra de Dios se esparce al ser difundida a los que se salvan. Y los que esparcen la palabra de Dios somos como una fragancia, como un aroma agradable de vida. Somos ese olor fragante, ese aroma. Pero, ¿qué diremos con aquellos que rechazan a Cristo? Pero un momento, Pablo, ¿qué podemos decir a aquella multitud que no se interesa por la salvación? Para esta clase de gente que se encamina a la destrucción, que produce el pecado, nosotros, dice Pablo, que somos como una aroma mortal. Somos como un aroma mortal. No sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, a muchos que hasta les hacen el feo. Bueno, nos hacen el feo. Nos hacen el feo, nos ven como si, ahí viene no te juntes con ese, o a veces con su actitud nos hacen sentir que nos relegan, nos hacen a un lado, porque saben bien que nuestro tema de conversación es a través de la palabra de nuestro Dios y hablar del Evangelio de Cristo. Así es, como si nosotros los estuviéramos condenando, siendo que ellos mismos ya se están condenando, lamentablemente, se están condenando eternamente, porque no aceptan el Evangelio. Ellos mismos se están condenando cuando piensan que somos nosotros, pero no es así, es la palabra de Dios. Ellos han oído del Evangelio y lo han rechazado. Lamentablemente así es. Así es que si usted ha escuchado el Evangelio y lo ha rechazado, es como si estuviera en aquella procesión triunfal. Si usted ha escuchado el Evangelio y lo ha rechazado, es como si estuviera en aquella procesión triunfal. Pero no, al momento de llegar a este lugar, no va a ser liberado, sino que va a ser ejecutado. Va a ser ejecutado. Así es que en la mente de Pablo hay un cuadro de triunfo romano, como lo expresa aquí las Escrituras, y de Cristo como conquistador universal. Es el honor más alto que se le podía dar a un general romano, y esto era un triunfo. La entrada triunfal, el reconocimiento, la algarabía y todo lo que conlleva. Pero antes de ganárselo, tenía que reunir varias condiciones. Tenía que ser el comandante real en el campo de batalla. Tenía que estar al frente de la batalla, tenía que estar ahí. La campaña militar tenía que estar completamente terminada. La región tenía que estar pacificada. La tropa victoriosa tenía que estar ya en casa. Mínimo 5,000 de los enemigos tenían que haber caído en un solo combate. Se tenía que haber extendido el territorio
positivamente más allá de sus fronteras. Y la victoria tenía que haberse ganado contra un enemigo extranjero. En un triunfo real, la procesión del general victorioso marchaba por las calles principales de Roma hacia el Capitolio en el siguiente orden. Primero, llegaban los oficiales del Estado y el Senado. No sé qué, pero así era, ¿verdad? Ellos no iban allá a echar guerra, pero ahí estaban, ¿verdad? Pero bueno. Después llegaban los trompetistas. Después se llevaba el botín tomado de la tierra conquistada. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Cuando el general Tito, después él pasó a ser emperador, conquistó Jerusalén, se llevó el candelabro de oro con los 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y las trompetas de oro se llevaron por las calles de Roma, exhibiendo todos los líderes y generales en cadenas, quien dentro de poco serían echados a la cárcel y con la probabilidad de ser ejecutados. Después de ahí seguían los oficiales de menor rango, seguidos por los músicos con sus liras. Después llegaban los sacerdotes que llevaban sus incensarios con el incienso que se quemaba con olor dulce, un aroma agradable. Y después llegaba el general mismo, se paraba en un carro llevado por 4 caballos. Después de él cabalgaba su familia y finalmente llegaba el ejército que usaba todas sus decoraciones y gritaban ese grito de triunfo. Ese grito de triunfo, ese grito de guerra. Yo me acuerdo mucho de la película de Máximo, gritaban el nombre del general, ¿no? Pero bueno, es una película. Así es. Mientras la procesión se movía por las calles completamente decorada con guirnaldas, era una decoración hermosa, o sea, era un lugar, un evento muy espectacular. Había mucha algarabía, era un día tremendo, era un día de fiesta. Probablemente sucedía una vez en toda la vida de una persona, ¿verdad? Una vez en todo un buen tiempo. Exactamente, en toda una generación, una vez en toda una generación, exacto. Así es que este es el cuadro que Pablo tenía en mente, ese cuadro romano, pero Pablo ve a Cristo vencedor, marchando en triunfo a través del mundo. Y asimismo en la procesión vencedora, es un triunfo que Pablo cree firmemente que nadie puede parar. Hemos visto cómo en esa procesión había sacerdotes que llevaban los incensarios llenos. Ahora para el general y los vencedores, el perfume de los inciensos sería el perfume de gozo, de triunfo y de vida. Eso sería el gozo de los emperadores triunfadores. Pero para los cautivos, para esos cautivos que caminaban a tan corta distancia adelante, sería el perfume del olor a muerte, porque representaba la derrota pasada y su ejecución venidera. Segunda de Corintios 2:16 dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Segunda de Corintios 2:16: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? Estamos siendo instruidos en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos hace recordar lo que hemos escuchado. Nos hace recordar lo que hemos escuchado y lo que a nosotros se nos ha enseñado, y las predicaciones, para poder hablar de Cristo a las personas que nos rodean. Nosotros tenemos un ministerio triunfante porque Cristo ha triunfado. Cristo ha triunfado ante la muerte, y Él es que nos lleva en esta procesión triunfal. Cristo es el que nos lleva en este camino, en esta procesión, para dar a conocer el Evangelio
de salvación, el cual se esparce por todas partes. Y nosotros que cumplimos, nosotros que compartimos la palabra de Dios, todos nosotros que compartimos, todos los hijos de Dios, que compartimos la palabra de Dios, somos como un aroma agradable delante de Dios. Dios los bendiga.